Muchas gracias amigos por su atención a estos estudios bíblicos. Continuamos con el tema de las 7 iglesias. Bien, vamos a leer aquí mismo en el capítulo 3 de Apocalipsis un mensaje muy importante porque es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia es un mensaje a la iglesia que será arrebatada. Muy importante. Dice el verso 8: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Ven qué interesante este punto, sobre todo aquí en el verso 11. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es un mensaje para una iglesia, para la iglesia que será raptada, para la iglesia que está lista para ser raptada. Esto es algo que conoce cada persona. Cada persona sabe si está lista, si está preparada para el arrebatamiento. Pero vean qué diferencia con el mensaje a Esmirna. Los cristianos eran perseguidos en el tiempo de Esmirna y el Señor no iba a venir por su iglesia todavía en ese momento. Y el Señor le dice a los cristianos de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En cambio, vean la diferencia con Filadelfia. El Señor le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No le dice: sé fiel hasta la muerte. Vean qué interesante la diferencia aquí entre Esmirna y Filadelfia. Bien, ahora bien, vean qué interesante el verso 8 donde dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Bien, ahora esta puerta abierta es muy importante, es muy interesante, porque si nosotros vemos que en las divisiones del Apocalipsis, lo que se refiere al futuro es del capítulo 4 en adelante. Y el Señor le dice a Filadelfia: he puesto una puerta abierta delante de ti. Vamos a leer el capítulo 4 y verso 1, donde dice el apóstol Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vean qué interesante, porque esa es la subdivisión. Las cosas que sucederán después de estas, después del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, son cosas que ocurrirán después del tiempo de la iglesia, que son los capítulos 2
y 3. El tiempo presente. Bien, todavía nos falta leer el mensaje a la Odisea. Vamos a leerlo a partir del verso 15. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y qué interesante el contraste entre esta iglesia y Esmirna. Esmirna decía, yo soy pobre y estaba en tribulación, y el Señor le dijo, no, tú eres rico. Y en cambio aquí, el verso 17 le dice el Señor, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y hace poco cuando yo leí ese verso bíblico, yo me quedé, yo he oído eso en alguna parte, ¿verdad? La famosa teología de la prosperidad, ¿verdad? Es muy bueno, Dios es muy bueno con nosotros, Él nos ama y nos dará todo lo que necesitemos. Pero el objetivo del cristiano no es ser multimillonario necesariamente. El objetivo del cristiano es agradar a Dios. Recordemos que este es un mundo temporal, estamos en un lugar temporal, estamos en una transición, ¿verdad? Recuerden aquí que el Señor más bien está exhortando a la Odisea. Y el Señor le dice, y no sabes, verso 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son palabras muy, muy duras para esta iglesia de la Odisea. Verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. Este mensaje de la Odisea es un mensaje a la iglesia que está en peligro de quedarse. En peligro de quedarse en el arrebatamiento por tibios. Porque están tibios. Es una cosa aparente lo que ellos son, pero en realidad no están ardiendo en el fuego del Espíritu, ¿verdad? En Filadelfia el asunto es muy distinto. ¿Por qué? Porque en Filadelfia la promesa que Dios le hace es del arrebatamiento. Veamos qué interesante lo que dice el verso 10, capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ven qué interesante, porque el Señor está hablando muy claro aquí en el mensaje a Filadelfia. Hoy en día hay personas, hay movimientos, hay, ¿cómo se llama esto? Denominaciones que aseguran que la iglesia tiene que pasar y atravesar la gran tribulación. Y este estudio de las 7 iglesias es precisamente para aclarar ese punto. Primero, por las subdivisiones del Apocalipsis, donde habla de que este tiempo presente es el capítulo 2 y 3. Y a partir del capítulo 4, habla de eventos después de la iglesia. Y pone la puerta abierta en el cielo que tiene que ver con el arrebatamiento. Estas personas que enseñan y aseguran que la iglesia tiene que estar en la semana 70 de Daniel, que tiene que estar en la tierra cuando surge el anticristo, que tiene que estar en la tierra durante la gran tribulación,
Estas personas se autodenominan los judíos actuales o el verdadero Israel, se autodenominan así. Si usted no nació de la nación israelita, usted no es judío, usted es gentil. Ahora, no hay nada de malo en ser gentil y no hay nada de malo en ser judío, porque tanto para judíos como para gentiles, Dios quiere la conversión. Dios quiere que nos convirtamos. Vamos a ver Gálatas, un momentito. Gálatas capítulo 3 y el verso 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De manera que originalmente hay quienes son judíos, hay quienes son gentiles, pero hay otro grupo que trasciende, que es el ser cristiano. Aquí lo dice el apóstol Pablo muy claramente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo reprendió a los Gálatas. Vean lo que estaban haciendo los Gálatas, capítulo 4 y verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Debemos caminar hacia adelante. La ley es un tiempo que ya pasó. La ley es vigente. El mandamiento es justo, bueno y santo. Pero los mandamientos de toda la ley los cumplió Jesucristo. Él los cumplió porque Él era el único que los podía cumplir. La ley, desde que Dios la dio por medio de Moisés hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, fueron 1500 años. Y en esos 1500 años quedó totalmente demostrado que el ser humano es incapaz de cumplir la ley, porque el ser humano es pecador. Entonces vino uno, Jesucristo, y cumplió la ley, guardó toda la ley, cumplió la ley y en la cruz nos sustituyó. Él cumplió la ley y en la cruz cargó nuestros pecados, el castigo de nosotros cayó sobre Él. Y por medio de Él, el Padre nos ve como cumplidores de la ley. Porque Él vino a cumplir la ley. Él dijo, no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no podemos cumplirla. Y luego nos sustituyó en la cruz para que el Padre nos vea como cumplidores de la ley. Entonces, hay personas, como les decía, que pretenden ser el Israel actual. Y es bueno amar a Israel, aunque a veces se nos pasa un poco la mano, ¿verdad? A veces yo llego a una iglesia y me pregunto, ¿será que yo entré a una sinagoga? ¿Verdad? Porque hay símbolos israelitas y judíos por todas partes, lo cual no es necesariamente malo. Es bueno amar a Israel, es bueno orar por Israel, procurar la paz de Israel, orar para que esa nación se mantenga y se preserve, y bendecirlos, y ojalá que el Señor se revele a ellos para conversión. Pero nosotros no nos podemos judaizar, porque ese es el otro extremo. Vean ustedes lo que dice aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde dice el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando venga el Señor y arrebate a su iglesia, se van a dar cuenta de que sus enseñanzas estaban equivocadas. Lamentablemente,
Y si ustedes de estas personas, pongan mucha atención a estos versos bíblicos, repáselos con oración en su casa y dése cuenta de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la semana 70 de Daniel. Y es importante que usted lo sepa, es importante que usted se prepare, porque hay personas que parece que más bien están esperando la gran tribulación y parece que están esperando al anticristo en vez de estar esperando a Cristo. Lamentablemente así es. Y si tú esperas al anticristo para santificarte y para buscar de Dios, posiblemente te vas a quedar con él. Si tú esperas que se manifieste la gran tribulación para empezar a buscar de Dios, posiblemente te quedes con eso, con la gran tribulación. Luego del arrebatamiento, no hay nada que hacer. El arrebatamiento ocurre en un instante y un instante después ya no podemos hacer nada. Hay que estar preparado. Esto es lo que le puede pasar a la Odisea si no se arrepiente. Es mejor ser miembros de la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque si no, la conclusión de la gran tribulación va a ser el decapitamiento de todos aquellos cristianos por medio del anticristo y sus hombres. Vamos a leerlo en Apocalipsis 20 y verso 4. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron una marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bien. Vean ustedes cómo aquí el verso 4 dice que el anticristo va a decapitar a todos aquellos que proclamen el nombre del Señor Jesucristo. Pero estas personas, nótese aquí que no se les denomina iglesia, ni se menciona aquí al Espíritu Santo. La iglesia es levantada, es arrebatada antes de que empiece la semana 70. Eso es muy importante que lo sepamos. Lamentablemente, los que se queden de la Odisea tendrían que afrontar esto, ¿verdad? Tendrían que afrontar la decapitación, que curiosamente es el método utilizado por los musulmanes para matar cristianos. Esta es entonces una recopilación de lo que es la historia de la iglesia profetizada en estos mensajes, en estas cartas a las 7 iglesias. Fue profetizada, fue dada al apóstol Juan. El apóstol Juan escribió estas cartas y las mandó a estas 7 ciudades donde había iglesias. Y estos mensajes, claro, sirvieron para esas iglesias en ese momento, pero también son una maravillosa descripción del tiempo de la iglesia, del tiempo presente, una descripción de las diferentes etapas por las cuales la historia de la iglesia ha transcurrido. Les recuerdo nuestro Facebook, Ramsés Vargas Rojas, nuestro canal de YouTube, Ramsés Vargas Rojas. Les agradezco mucho su atención y que el Señor esté con su familia.